Mis padres me echaron a la lluvia, llamándome sanguijuela, para darle mi cuarto a Isabela. Semanas después, papá entró en pánico: «El dinero está congelado». Solo le respondí: «Pregúntale a tu hija». Ahora saben lo que realmente perdieron. Mi nombre es Mateo. Tengo 28 años. Y hasta hace unas semanas, vivía en la habitación de invitados de la casa de mis padres en los suburbios. Sé cómo suena eso. Ya puedo oír los juicios. Un hombre adulto viviendo con su mamá y su papá. Un fracasado. Un perdedor. Eso es ciertamente lo que mis padres, Silvia y Arturo, pensaban de mí. Para ellos, yo era solo un marcador de posición, un objeto estático que ocupaba espacio y comía su comida. Pero la realidad era un poco más complicada que eso. Trabajo en ti. O más bien, lo hacía hasta que el sector tecnológico se desplomó y mi empresa despidió al 20% de su personal. Tenía ahorros, buenos ahorros de hecho, pero el alquiler en mi ciudad era astronómico. Así que tomé una decisión calculada. Volví a casa para ahorrar dinero mientras buscaba el puesto adecuado de administrador de sistemas senior en lugar de saltar al primer trabajo de soporte técnico de nivel básico que apareciera. Pensé que era una jugada inteligente. Mis padres estuvieron de acuerdo al principio, pero ese acuerdo se erosionó rápidamente. Era un martes por la noche, típico en todos los sentidos. La televisión sonaba a todo volumen en la sala de estar. Mi papá, Arturo, estaba sentado en su sillón reclinable, el de los reposabrazos de cuero gastado, viendo una repetición de alguna vieja serie de policías. Mi mamá, Silvia, estaba en la mesa del comedor, deslizando agresivamente el dedo por su tableta. Yo estaba de rodillas detrás del centro de entretenimiento, rodeado de un nido de serpientes de cables polvorientos. El internet está lento, Mateo, anunció mi mamá, sin levantar la vista de su pantalla. ¿Por qué siempre está tan lento cuando estás en casa? Apreté los dientes y ajusté el cable Ethernet que estaba crimpando. No está lento, mamá. De hecho, estoy actualizando el switch ahora mismo para que maneje mejor el streaming en 4 Kelvin. Estará caído por 30 segundos. Bueno, se siente lento, espetó. Desde que metiste toda tu chatarra de computadoras aquí, el wifi ha sido terrible. No discutí. No tenía sentido. No entendían que la razón por la que su internet era lo suficientemente rápido como para transmitir 3 programas a la vez era porque yo había instalado un sistema de red de malla valorado en $400, que yo pagué. No sabían que la razón por la que sus luces inteligentes se encendían al atardecer era porque yo programé el centro de automatización del hogar. No sabían que la razón por la que no habían sido estafados por esos correos electrónicos falsos de soporte de Microsoft era porque yo gestionaba sus filtros de spam y firewalls. Para ellos, la tecnología era magia, y yo solo era el duende que vivía en la habitación de invitados y que ocasionalmente rompía la magia. Terminé la conexión y me levanté, sacudiéndome el polvo de las rodillas. Todo listo, dije. Deberías notar un aumento de velocidad ahora. Mi papá ni siquiera giró la cabeza. Solo haz menos ruido, Mateo. Estoy tratando de ver esto. Fui a la cocina a por un vaso de agua. En el refrigerador, sostenida por un imán con forma de piña, había una foto impresa de mi hermana, Isabela. Tenía 24 años. En la foto, sostenía una mimosa, llevaba gafas de sol de gran tamaño y posaba en un barco en algún lugar de Miami. Isabela era una influencer o, como a ella le gustaba decir, una creadora de contenido digital y curadora de estilo de vida. Mi mamá me siguió a la cocina, su humor se iluminó de repente al mirar la foto. ¿Viste la historia de Isabela hoy? Está en una fiesta de lanzamiento de una nueva línea de cuidado de la piel. Se ve tan profesional. Tomé un sorbo de agua. Qué bien, mamá. Realmente se está haciendo un nombre, continuó Silvia, su voz goteando el orgullo que nunca usaba al hablar conmigo. Ahora tiene más de 50.000 seguidores. Eso es influencia real, Mateo. Eso es una carrera real, no como sea que se llame lo que haces en esa computadora todo el día. Gestiono infraestructura de servidores empresariales, mamá, dije en voz baja. Ella agitó la mano con desdén.
¿Cierto? Computadoras. Isabela está ahí fuera en el mundo, conociendo gente, haciendo contactos. Es una estrella. Miré la foto de Isabela. Quería a mi hermana, pero éramos de especies diferentes. Ella era ruidosa, caótica y consumida por la imagen. Yo era tranquilo, lógico y obsesionado con la función. El problema era que mis padres también estaban obsesionados con la imagen. Les encantaba contarles a los vecinos sobre su hija, la celebridad. No les gustaba contarles sobre su hijo, el informático desempleado que vivía en la habitación de invitados. Me retiré a mi habitación, cerrando la puerta suavemente. Mi habitación era pequeña, pero era mi santuario. Una pared entera estaba dominada por mi rack de servidores, una torre de metal negro que zumbaba con el sonido de los ventiladores de refrigeración. Esto no era solo una computadora. Era mi portafolio. Alojaba sitios web para clientes freelance, ejecutaba máquinas virtuales para mis proyectos de codificación y almacenaba terabytes de datos. Era mi sustento. Me senté en mi escritorio y desperté mis monitores. Tenía una entrevista final programada para el jueves con una importante firma de tecnología a 3 horas de distancia. Si la conseguía, estaría fuera de aquí en un mes. Solo necesitaba aguantar un poco más. Mantener la cabeza gacha, mantener el internet funcionando y permanecer invisible. Pero al mirar el calendario, sentí un nudo en el estómago. Ser invisible ya no era suficiente para ellos. Me estaba convirtiendo en una monstruosidad. Y aún no lo sabía, pero el huracán estaba a punto de tocar tierra. El ambiente en la casa cambió 2 días después. Estaba en medio de una sesión de codificación freelance, con los auriculares puestos, en profundo estado de concentración, cuando sentí que el suelo vibraba. No era un terremoto. Era la puerta principal abriéndose de golpe, seguida del distintivo traqueteo de las ruedas de una maleta de carcasa dura sobre el suelo de madera. Me quité los auriculares justo a tiempo para oír un chillido agudo desde la sala de estar. Mamá, papá. Dios mío, los extrañé tanto. Era Isabela. Miré la hora. Eran las 2 de la tarde de un miércoles. ¿No debería estar en la ciudad, curando su estilo de vida? Salí al pasillo justo cuando mi mamá salía corriendo de la cocina, secándose las manos en un paño de cocina, su rostro iluminado con una alegría que no había visto en años. Isabela, mi bebé. Mi mamá la abrazó como si fuera una heroína de guerra que regresa. Mírate. Estás deslumbrante. Isabela posó, sacando la cadera. Gracias, mamá. Es la nueva paleta de temporada. Tonos muy tierra. Muy recatado. Mi papá se levantó pesadamente de su sillón reclinable, sonriendo de verdad. Ahí está, la estrella de la familia. Yo estaba en la puerta del pasillo, apoyado en el marco. Hola, Isabela. Isabela miró por encima del hombro, su sonrisa atenuándose en un 30%. Oh, hola, Mateo. ¿Sigues aquí, eh? También me alegro de verte, dije secamente. ¿Qué te trae por aquí? ¿Solo una visita? Isabela suspiró. Un sonido dramático y trágico que pareció absorber el aire de la habitación. Uf. Ni preguntes. La ciudad es tóxica en este momento. Las vibras en mi complejo de apartamentos están completamente mal. Mi vecino empezó a aprender a tocar el violín y está arruinando el audio de mis TikToks. Además, el alquiler va a subir como un 10%. Solo necesito un reinicio, ¿sabes? Necesito reconectar con mis raíces. ¿Así que te mudas de nuevo? Pregunté, sintiendo un frío pavor asentarse en mi pecho. Solo por un tiempo, dijo rápidamente. Hasta que encuentre un espacio que se alinee mejor con mi marca. Mi mamá asentía con entusiasmo. Por supuesto, cariño, quédate todo el tiempo que quieras. Esta es tu casa. Podemos despejar el estudio para tus cosas. Isabela arrugó la nariz. ¿El estudio? La iluminación allí es horrible. Mamá, da al norte. Necesito luz natural para mis vídeos de Arréglate conmigo.
Empezó a caminar por la casa, sus tacones resonando con fuerza. Asomó la cabeza a la cocina, luego al comedor, negando con la cabeza en cada uno. Luego se detuvo frente a mi puerta. La habitación de invitados. Empujó la puerta y la abrió sin llamar. Di un paso adelante, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba dentro, girando, inspeccionando el espacio. Esto, anunció. Esto es perfecto. Ventana orientada al sur, buena acústica por la alfombra. Y ese armario es lo suficientemente grande para mi guardarropa secundario. Isabela, dije, entrando en la habitación. Yo vivo aquí. Se volvió hacia mí, mirando mi rack de servidores con indisimulado disgusto. Mateo, esta habitación está desperdiciada contigo. Mira toda esta chatarra. Es fea. Zumba. ¿Cómo puedes dormir con ese ruido? Es mal feng shui. No es chatarra, dije, mi voz endureciéndose. Eso es hardware de nivel empresarial. Ese es mi trabajo. Mi mamá y mi papá la habían seguido a la habitación. Mi mamá miró a su alrededor, viendo la habitación a través de los ojos de Isabela por primera vez. ¿Sabes?, dijo Silvia lentamente, Isabela tiene razón. Esta habitación tiene la mejor luz. Mateo puede mudarse abajo, dijo Isabela con ligereza, como si yo no estuviera allí de pie. El sótano está totalmente bien para lo que sea que haga. Le gusta la oscuridad, ¿verdad? A la gente de computadoras le encanta la oscuridad. El sótano se inunda, Isabela, dije. Tenemos 5 centímetros de agua cada vez que llueve fuerte. No puedo poner aparatos electrónicos ahí abajo. Mi papá gruñó. Arreglamos la bomba de sumidero el año pasado. Está bien. No está bien, papá. Falló el mes pasado. Te lo dije. Isabela se acercó a la ventana y abrió las cortinas de par en par, dejando que el sol de la tarde inundara la habitación. Ya me lo imagino. Mi tocador justo aquí. Una luz de anillo en la esquina. Será tan estético. Silvia asentía, atrapada en la visión. Sería hermoso, Isabela. Esperen un minuto, dije, interponiéndome entre Isabela y mi mamá. Estoy pagando alquiler. Bueno, estoy pagando las facturas de servicios y comprando la comida. Teníamos un acuerdo. Me quedo en esta habitación hasta que encuentre un trabajo permanente. Isabela se rió. Fue un sonido agudo y condescendiente. Mateo, tienes 28 años. ¿No deberías tener ya un trabajo permanente? Quiero decir, yo tengo 24 y soy autónoma. Miré a mis padres, esperando que me defendieran, esperando que dijeran, Mateo está trabajando duro. Mateo gestiona nuestra red. Mateo arregla todo. En lugar de eso, mi papá se cruzó de brazos. Isabela necesita el espacio para trabajar, Mateo. Su trabajo es bueno, es público. Es importante para su imagen. ¿Y mi trabajo no lo es? Pregunté. Silvia suspiró. El mismo ruido que hacía cuando el internet estaba lento. Tu trabajo es solo teclear, Mateo. Puedes teclear en cualquier parte. Isabela necesita un estudio. Los miré a los tres. El frente unido, la niña dorada, la madre consentidora y el padre pasivo. Me di cuenta entonces de que no importaba cuántos routers arreglara, no importaba cuánto dinero les ahorrara, nunca sería la prioridad. No me mudo al sótano, dije con firmeza. La cara de mi papá se puso de un tono de rojo que no había visto en mucho tiempo. Hablaremos de esto en la cena, dijo, con la voz baja. Pero Isabela se queda. Que no te quepa duda. Isabela me sonrió con suficiencia, una pequeña y victoriosa curvatura en su labio. Gracias, papi. Eres el mejor. La cena esa noche fue pastel de carne. Seco, sin sabor. Era apropiado considerando la conversación que estaba a punto de ocurrir. Isabela pasó los primeros 20 minutos dominando el espacio aéreo, hablando de sus métricas de interacción, sus colaboraciones con marcas y lo difícil que era encontrar buenos lácteos de matcha en los suburbios.
Mis padres colgaban de cada una de sus palabras como si estuviera dando un sermón desde el monte. Comí en silencio, ensayando lo que quería decir. Tenía buenas noticias. Tenía la entrevista el jueves. Quería decirles que si podían esperar solo 3 semanas, quizás 4, me iría de sus vidas para siempre. Tendría un salario, un apartamento, y me llevaría mi zumbante rack de servidores conmigo. Cuando Isabela finalmente hizo una pausa para respirar y tomar un sorbo de su té helado, aproveché la oportunidad. Bueno, tengo una entrevista el jueves, dije. Mi mamá levantó la vista, con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Oh, en el Best Buy? No, mamá. No en Best Buy. Es un puesto de administrador de sistemas senior para una empresa de logística. Pagan $85,000 al año para empezar. Dije el número claramente, pensando que el dinero era el único idioma que entendían. 85.000. Eso era más de lo que ganaba mi papá antes de jubilarse. Mi papá masticó su pastel de carne lentamente. ¿Y dónde es ese trabajo? Está en la ciudad, a unas 3 horas al norte, dije. Si lo consigo, me mudaré el mes que viene. Isabela se rió. Si lo consigues. Eso es un gran sí, Mateo. El mercado tecnológico se está hundiendo, ¿no? Leí un artículo en Twitter. Están despidiendo a todo el mundo. Estoy cualificado, Isabela, dije, tratando de mantener la voz firme. Mi papá dejó el tenedor. El ruido contra el plato de cerámica sonó como un martillo de juez. No queremos esperar un mes, Mateo. Lo miré. ¿Qué? Tu madre y yo hemos estado hablando, dijo. No me miró. Miró el salero. Isabela ha vuelto. Necesita instalarse. Necesita empezar a producir contenido inmediatamente. Tiene contratos que cumplir. Puede usar el estudio, dije. O el comedor. No, intervino mi mamá, su voz aguda. Necesita tu habitación. Es la única que funciona. De acuerdo, dije, tratando de ser razonable. Bien. Si consigo el trabajo, me mudaré al sótano por unas semanas hasta que encuentre un apartamento. Asumiré el riesgo con el agua. Mi papá negó con la cabeza. No, creemos que es hora de que sigas adelante, Mateo. Me quedé helado. ¿Seguir adelante? Tienes 28 años, dijo mi papá, su voz subiendo ligeramente. Llevas aquí 6 meses. ¿Estás cómodo? Demasiado cómodo. No te estás esforzando lo suficiente porque tienes una red de seguridad. Estoy aplicando a 5 trabajos al día, argumenté. Estoy haciendo trabajos freelance. Estoy pagando tu factura de la luz, papá. Pagué la comida que estamos comiendo ahora mismo. Eso apenas es el alquiler. Gritó mi mamá, abandonando de repente la fachada de calma. Actúas como si nos estuvieras haciendo un favor. Eres un hombre adulto viviendo de sus padres. Eres una sanguijuela, Mateo. La palabra quedó flotando en el aire. Sanguijuela. Isabela miró su plato, ocultando una sonrisa. ¿Soy una sanguijuela? Repetí, mi voz temblando de rabia contenida. Configuré sus cuentas bancarias. Aseguré sus cuentas de jubilación. Construí la red que les permite ver sus programas. Arreglo todo en esta casa. Eso es solo apretar botones. Gritó mi mamá. Eso no es trabajo de verdad. El trabajo de verdad es lo que tu padre hizo durante 40 años. El trabajo de verdad es lo que hace Isabela, exponiéndose. Tú solo te escondes en esa habitación y zumbas junto con tus máquinas. Queremos que te vayas, dijo mi papá, señalándome con un dedo. ¿Cuándo? Pregunté. Mañana, dijo. Eso es imposible, dije. Tengo la entrevista el jueves. No puedo mover todo en 24 horas. Tengo un rack de servidores. Tengo equipo delicado. Entonces más vale que empieces a empacar, dijo mi papá.
porque Isabela se muda a esa habitación para el viernes por la mañana. Me levanté. Se me había ido el apetito. Esto es una locura. Me están echando por ella porque necesita un vestidor. Necesita un estudio, corrigió mi mamá. Y sí, la estamos eligiendo a ella porque ella sí va a alguna parte. Mateo, tú solo estás estancado. Miré a Isabela. Se estaba revisando las cutículas, con cara de aburrimiento. ¿Estás disfrutando esto, verdad? Le pregunté. Levantó la vista, con los ojos grandes e inocentes. Solo necesito la habitación, Mateo. No seas tan dramático. Puedes ir a dormir en el sofá de un amigo. Es parte de la lucha. Será una buena historia para contar más tarde. No dije una palabra más. Fui a la cocina, puse mi plato en el fregadero, porque incluso en mi ira, estaba entrenado para limpiar lo que ensuciaba, y volví a mi habitación. Empecé a hacer copias de seguridad de los datos inmediatamente. Conocía a mis padres. Eran tercos, pero generalmente ladraban más de lo que mordían. Pensé que podría retrasarlos un día o dos. Pensé que podría razonar con ellos por la mañana, cuando los ánimos se calmaran. Estaba equivocado. Subestimé cuánto querían impresionar a su preciosa hija. Y subestimé el clima. El pronóstico anunciaba tormentas eléctricas severas para la noche siguiente. Y en mi familia, cuando llueve, diluvia. Al día siguiente, el cielo se tornó de un púrpura amoratado a las 4 de la tarde. Estaba en mi habitación organizando frenéticamente mis cables y envolviendo mis monitores en plástico de burbujas, por si acaso. Había decidido que cargaría mi coche esa noche, solo lo esencial, y quizás me quedaría en un motel una noche antes de la entrevista. La lluvia comenzó como un redoble de tambor en el techo, y luego escaló rápidamente a un rugido. Los truenos sacudían los marcos de las ventanas. Era una tormenta del medio oeste en toda regla, de las que derriban líneas eléctricas e inundan sótanos. Estaba apagando mi servidor, un proceso que tarda unos 10 minutos en hacerse de forma segura, cuando mi puerta se abrió de golpe de nuevo. No era Isabela esta vez. Era mi papá, Arturo. Y no estaba solo. Mi mamá estaba justo detrás de él. ¿Todavía estás aquí?, gritó Arturo por encima del sonido del trueno. Te dije que estoy empacando. Grité de vuelta. Estoy apagando el servidor. Necesita completar el ciclo de apagado o los datos se corromperán. No nos importan tus datos, gritó mi mamá. La diseñadora de interiores de Isabela viene mañana a las 8 de la mañana. Esta habitación tiene que estar vacía. ¿Diseñadora de interiores? Estaban contratando a una diseñadora de interiores para ella, pero se quejaban cuando yo comía una rebanada extra de pan. Arturo entró en la habitación. Parecía maníaco. Me di cuenta entonces de que no se trataba solo de la habitación. Se trataba de él ejerciendo control. Se sentía pequeño al lado de su exitosa hija, así que necesitaba hacer que alguien más se sintiera más pequeño. Ese alguien era yo. Saca esta chatarra ahora. Arturo agarró la esquina de mi rack de servidores. Papá, no lo hagas. Es pesado. Está sobre ruedas, pero tienes que. No escuchó. Tiró del rack. La torre, que pesaba unas 150 libras completamente cargada, se tambaleó hacia adelante. Un cable que aún no había desenchufado se rompió con un chasquido nauseabundo. Arturo, gritó Silvia, no por preocupación por mí, sino por el suelo. No rayes el parqué. Solo ayúdame, gruñó Arturo. Empezaron a empujar el rack de servidores hacia el pasillo. Paren. Grité, agarrando el otro lado. Está lloviendo. No pueden sacar esto afuera. Isabela necesita esta habitación. Bramó Arturo, su cara a centímetros de la mía. Eres una sanguijuela, un parásito. Fuera. Me empujó. No fue un empujón fuerte, pero perdí el equilibrio. Tropecé hacia atrás contra el escritorio. En ese momento de vacilación, rodaron el rack hasta el pasillo.
Corrí tras ellos. Papá, por favor. Son $5,000 de equipo. Es mi portafolio. Son los datos de mis clientes. Me ignoró. Llegaron a la puerta principal. Isabela estaba en la sala de estar, sosteniendo su teléfono. El flash estaba encendido. Estaba grabando esto. El peor hermano del mundo se niega a mudarse, narraba a su pantalla, haciendo un puchero triste. Tan tóxico. Arturo abrió la puerta de una patada. El viento aulló, rociando lluvia en el vestíbulo. ¡Fuera! Gritó Arturo. Empujó el rack de servidores por el umbral. El porche delantero tenía 3 escalones que bajaban al camino de entrada. Normalmente, usarías una rampa. Arturo no usó una rampa. Empujó el rack. El tiempo pareció ralentizarse. Vi mi servidor hecho a medida, la máquina que había pasado 3 años actualizando, volcarse por el borde del porche. Se estrelló contra los escalones de hormigón con el sonido de metal crujiendo y plástico rompiéndose. Luego rodó. Cayó en el césped, que ya tenía una pulgada de agua fangosa. «¡No!», grité, mi voz desgarrándose en mi garganta. Corrí más allá de ellos, saliendo por la puerta hacia el diluvio. Mi mamá no se detuvo. Empezó a agarrar las cajas de cartón que había empacado, mi ropa, mis libros, mis repuestos, y las arrojó por la puerta detrás de mí. «Ve a ser una sanguijuela en otro lugar», chilló. Arturo levantó una caja etiquetada como discos duros, copias de seguridad con el pie y la pateó. Salió volando del porche, aterrizando de lleno en un charco. La puerta se cerró de golpe. Oí el cerrojo deslizarse. Estaba de pie bajo la lluvia torrencial, empapado hasta los huesos en segundos. La única luz provenía de los relámpagos que destellaban en lo alto y del cálido resplandor amarillo de la ventana de la sala de estar. Adentro, podía verlos. Mi papá le estaba dando un choca a esos 5 a Isabela. Mi mamá se reía. Estaban celebrando. La lluvia estaba helada, lo suficientemente fría como para quitarme el aliento. Pero no sentía el frío. Sentía un pánico blanco y ardiente. Caí de rodillas en el barro junto al rack de servidores. Estaba de costado, medio sumergido en el lodo. El panel lateral de vidrio templado estaba destrozado. La lluvia caía directamente sobre las placas base, las tarjetas gráficas, las fuentes de alimentación. «Por favor», susurré, mis manos temblando mientras arañaba la hierba embarrada. «Por favor, que esté bien». Vi una débil luz verde en la parte trasera de la fuente de alimentación parpadeando. Parpadeó 1, 2 veces, y luego, con un leve sonido de chisporroteo, se apagó. Esa pequeña luz era el latido del corazón de mi carrera, y acababa de verla morir. Me arrastré hasta la caja de los discos duros. El cartón ya se estaba desintegrando, convirtiéndose en pulpa bajo el aguacero. Abrí la caja de un tirón. Las bolsas antiestáticas estaban mojadas. El agua se había metido dentro. Estas eran las copias de seguridad. Las copias de seguridad externas que se suponía que debía llevar a una caja de seguridad la próxima semana. Miré hacia la casa. Isabela estaba ahora en la ventana, mirando a través de las cortinas. Ya no estaba filmando. Solo parecía curiosa, como si estuviera viendo a un insecto ahogarse en un vaso de agua. No grité. No lancé una piedra contra la ventana. Una extraña calma helada me invadió. Era la claridad de la destrucción absoluta. Me levanté, mis zapatos chapoteando en el barro. Caminé hacia mi coche, un sedán de 10 años aparcado en la entrada. Abrí el maletero y las puertas traseras. Pasé los siguientes 20 minutos transportando mi vida arruinada al coche. El rack de servidores era demasiado pesado para levantarlo solo, así que tuve que desmontarlo allí mismo bajo la lluvia. Saqué las cuchillas de servidor mojadas, el agua saliendo de las rejillas de ventilación como ojos llorosos, y las apilé en el asiento trasero. Tiré la ropa empapada en el maletero. Recogí cada cable, cada tornillo, cada pedazo de escombro. No iba a dejarles ni una sola cosa que limpiar.
No les daría la satisfacción de quejarse de mi desorden. Cuando la última caja estuvo dentro, me senté en el asiento del conductor. Estaba chorreando. El coche olía a perro mojado y a ozono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. Arranqué el motor. La calefacción soplaba aire frío, haciéndome temblar violentamente. Miré la casa una última vez. La luz del porche parpadeó, probablemente un cortocircuito en el cableado por la tormenta. Sabía exactamente qué interruptor controlaba esa luz. Sabía exactamente qué cable estaba suelto. Normalmente, habría tomado una nota mental para arreglarlo mañana. No esta vez. Buena suerte, le susurré a la casa. La van a necesitar. Puse el coche en reversa y salí de la entrada. No toqué la bocina. No dejé una nota. Simplemente conduje hacia la noche oscura y lluviosa, dejando atrás el único hogar que había tenido y a las personas que se suponía que me querían. Conduje hasta que la casa desapareció en el espejo retrovisor, tragada por la lluvia. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que seguir moviéndome, porque si me detenía, creo que me habría derrumbado por completo. No tenía hogar. Estaba solo y estaba empapado. Pero a medida que los kilómetros ponían distancia entre ellos y yo, me di cuenta de algo más. Era libre. La primera noche fue la más larga de mi vida. No podía permitirme un hotel. Todavía no. Tenía dinero y ahorros, pero el pánico te vuelve irracional. Sentía que cada dólar era un salvavidas. No podía romperlo. Conduje hasta el estacionamiento de un Walmart 24 horas a unas 20 millas de distancia. Aparqué bajo un poste de luz, pensando que era más seguro. Me metí en el asiento trasero, apartando una pila de discos duros mojados para hacer sitio a mis piernas. Fue miserable. Las ventanas se empañaron al instante. El olor a electrónica húmeda era abrumador. Ese agudo olor metálico a circuitos fritos. Saqué mi teléfono. Le quedaba un 5% de batería. Lo enchufé al cargador del coche, rezando para que la batería del coche no se muriera por la mañana. Revisé mis notificaciones. Nada de mamá, nada de papá. Pero había una notificación de Instagram. Vibras de Isabela publicó en su historia. No debería haber mirado. Realmente no debería haberlo hecho, pero lo toqué. El vídeo mostraba mi habitación vacía. La alfombra todavía tenía la marca donde solía estar mi escritorio. La voz de Isabela narraba, suave y alegre, bueno, gran actualización, chicos. Finalmente limpiando la energía negativa de este espacio. La transformación de mi estudio comienza mañana. No puedo esperar para mostrarles el viaje. Nuevos comienzos, manifestación fuera malas vibras. Puso una pegatina de adiós malas vibras, sobre la esquina de la habitación donde mi servidor había estado durante 3 años. Apagué el teléfono. Me envolví en una sudadera húmeda y me quedé mirando el techo del coche. No dormí. Pasé la noche calculando las pérdidas. El hardware del servidor, aproximadamente $3,000. Los discos duros, $500. Los datos, esa era la verdadera clave. Tenía sitios web de clientes allí que aún no estaban respaldados en la nube. Tenía mi portafolio. Tenía código que había estado escribiendo durante 2 años. Si el daño por agua era total, había perdido mi pasado y mi futuro en una noche. El sol salió gris y sombrío. Usé el baño de Walmart para lavarme los dientes y la cara. Parecía un fantasma. Ojeras, el pelo enmarañado. Pero tenía una entrevista al día siguiente. No podía parecer un vagabundo. Compré una bolsa de arroz, 10 libras, y un contenedor de plástico. Pasé la mañana enterrando mis discos duros en el arroz, rezando para que el truco del desecante no fuera solo un mito urbano. Luego conduje a una lavandería. Sequé mi ropa. Planché mi camisa. Me senté en esa lavandería viendo mis camisas dar vueltas en la secadora. Y sentí que una piedra dura y fría se formaba en mi pecho. Era ira, no la ira caliente y explosiva que sentí anoche.
Esta era pesada. Era permanente. Me habían desechado como basura. Eligieron un hashtag por encima de su hijo. De acuerdo, pensé, si soy basura, seré el pedazo de basura más exitoso que hayan conocido. Para la segunda tarde, la realidad de vivir en un sedán estaba pasando factura. Mi espalda gritaba, y necesitaba una conexión wifi estable para prepararme para la entrevista. Me tragué mi orgullo y llamé a Tomás. Tomás era un amigo de la universidad. No habíamos hablado mucho en un año, sobre todo memes enviados de un lado a otro, pero era la única persona que conocía en un radio de 50 millas. Respondió al segundo timbre. Oye, Mateo, tanto tiempo. ¿Qué onda? Hola, Tomás. Escucha, esto es algo urgente. Estoy en un aprieto. Le expliqué la situación. Lo mantuve breve. Mis padres me echaron. Mis cosas están mojadas. Necesito un sofá. Esperaba vacilación. Esperaba un déjame preguntarle a mi esposa. En cambio, Tomás dijo. Amigo, ven para acá ahora mismo. Te enviaré la dirección por mensaje. Estamos cenando tacos. 30 minutos después, estaba entrando en la sala de estar desordenada y cálida de Tomás. Su esposa, Sara, no me miró con lástima. Me entregó una toalla y una cerveza. Pusimos sábanas limpias en el sofá cama, dijo. Quédate todo el tiempo que necesites. Casi lloro. Me quedé allí, sosteniendo una modelo, mirando a estas dos personas que no me debían nada, tratándome con más dignidad en 5 minutos que mis padres en 6 meses. Instalé un centro de mando en su mesa de comedor. Usé el portátil de repuesto de Tomás porque el mío todavía se estaba secando en el contenedor de arroz. Accedí a mis copias de seguridad en la nube. Milagro de los milagros, el núcleo central de mi portafolio estaba en GitHub. No era todo, pero era suficiente para mostrar a los entrevistadores. Pasé la noche preparándome. Investigué la empresa de logística. Memoricé su pila tecnológica. Practiqué mis respuestas. Canalicé cada onza de mi rabia en concentración. A la mañana siguiente para la entrevista, me puse mi traje. Me senté en la cocina de Tomás, con una pared blanca y vacía detrás de mí para que no vieran las cajas de cereales. La entrevista fue con el director de tecnología y el ingeniero principal. Me hicieron preguntas difíciles. Me preguntaron sobre el equilibrio de carga de servidores, sobre protocolos de ciberseguridad, sobre recuperación de desastres. Cuando preguntaron, cuéntenos sobre una vez que manejó una crisis, casi me río. Bueno, dije, mirando directamente a la cámara, hace solo 48 horas, experimenté un fallo catastrófico de hardware debido a factores ambientales. Logré salvar el 50% de los datos críticos y migrar el resto a una solución basada en la nube en 24 horas, operando con recursos limitados. El director de tecnología levantó una ceja. Impresionante. Eso demuestra resiliencia. No les dije que el factor ambiental fue el pie de mi padre. La entrevista terminó. Cerré el portátil. Dejé salir un aliento que sentía que había estado conteniendo durante 2 días. Tomás entró. ¿Cómo te fue? Creo que la clavé. 3 días después, estaba sentado en mi coche, todavía aparcado en casa de Tomás, tratando de darles espacio, cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Respondí. Hola, habla Mateo. Hola, Mateo. Soy Elena de Recursos Humanos en Nexus Logistics. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Nos gustaría ofrecerte el puesto. El alivio fue tan físico que me mareó. El salario inicial es de $85,000 como se discutió, más un estipendio de reubicación de $5,000. Necesitamos que empieces en 2 semanas. ¿Puedes arreglártelas? Agarré el volante. Sí. Sí. Absolutamente. Esa noche celebramos. Tomás compró pizza. Yo compré la cerveza.
Me sentí como un ser humano de nuevo. La semana siguiente fue un torbellino de movimiento. Usé el estipendio de reubicación para asegurar un depósito en un apartamento en la ciudad donde estaba Nexus. Estaba a 3 horas de la casa de mis padres. Perfecto. El apartamento era un estudio. Era pequeño, apenas 500 pies cuadrados. Tenía suelo laminado, paredes grises y vistas a un callejón de ladrillos. Era el lugar más hermoso que había visto en mi vida. Me mudé un sábado. Tenía muy pocos muebles, solo un colchón en el suelo y un escritorio barato que compré en IKEA, pero era mío. La puerta tenía cerradura, y yo era el único con la llave. Nadie podía entrar sin permiso. Nadie podía gritar. Nadie podía tirar mis cosas a la lluvia. Monté mi estación de trabajo. Mi servidor principal estaba muerto, totalmente frito. Pero 2 de los discos duros habían sobrevivido al tratamiento de arroz. Los inserté en una base conectada a mi portátil. La unidad giró. Clic, zumbido. Mis datos aparecieron en la pantalla. Me desplomé en mi silla, mirando el monitor brillante. Había sobrevivido. Había salido del barro, literal y metafóricamente. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. Necesitaba cortar el cordón. Me senté en mi nuevo escritorio, con las luces de la ciudad parpadeando fuera de mi ventana. Eran las 11 de la noche de un domingo. Mi primer día en el nuevo trabajo era mañana. Abrí una ventana del navegador. Era hora de renunciar a mi puesto no remunerado como el departamento de TI de la familia. No quería venganza. Me dije a mí mismo que no iba a hackearlos. No iba a borrar sus archivos ni a plantar un virus. Eso sería criminal, francamente, por debajo de mí. Simplemente les iba a dar exactamente lo que pedían. Independencia. Empecé con los servicios de streaming. Netflix, Hulu, HBO, Disney Plus. Todos estaban en mi tarjeta de crédito. Llevaba años pagándolos porque era más fácil que explicarle a mi papá cómo introducir la información de su tarjeta. Clic. Cancelar suscripción. Razón, mudanza de hogar. Luego, Amazon Prime. Eliminé mi tarjeta de la billetera. Eliminé mi correo electrónico de las notificaciones. Luego vinieron los grandes, la infraestructura. Entré en el portal del proveedor de servicios de Internet, ISP. Mi correo electrónico y número de teléfono figuraban como el administrador principal y contacto de recuperación. El correo electrónico de mi papá figuraba como secundario. Fui a configuración, cambiar administrador. Escribí la dirección de correo electrónico de mi papá, arturo1965 @. Borré mi número. Borré mi correo electrónico. Hice lo mismo con el centro de hogar inteligente, el sistema que controlaba las luces, el termostato y las cámaras de seguridad. Transferí la propiedad a la cuenta de mi papá. Y finalmente, el banco. Este era el más delicado. Mi papá me había pedido que configurara la banca en línea para ellos porque no podía ver la letra pequeña en el teléfono. Yo figuraba como usuario autorizado para asistencia técnica. Me permitía restablecer contraseñas y ver estados de cuenta para ayudarles a detectar fraudes. Hice clic en eliminar usuario autorizado. Apareció una advertencia, ¿estás seguro? Si elimina a este usuario, la recuperación de la cuenta requerirá una estricta verificación de identidad. Hice clic en sí. Me recosté. Estaba hecho. Estaba digitalmente separado. Saqué mi teléfono. Fui a mis contactos. Mamá, papá, Isabela. No los bloqueé. Todavía no. Quería ver si se darían cuenta de que me había ido. Quería ver si llamarían para desearme feliz cumpleaños la próxima semana o si solo llamarían cuando Netflix dejara de funcionar. Miré el botón de bloquear, pasando el pulgar por encima. No, el silencio era una mejor arma. Dejé el teléfono. El silencio en mi apartamento era pesado, pero no era solitario. Era pacífico. Fui al refrigerador y saqué un refresco frío. Brindé con la habitación vacía.
Por la sanguijuela, dije en voz alta. Me bebí el refresco, apagué las luces y me fui a dormir en mi colchón en el suelo. Por primera vez en años, dormí sin rechinar los dientes. No lo sabía entonces, pero a 3 horas al sur, la primera ficha de dominó ya se estaba tambaleando. La tormenta había pasado para mí, pero para la casa de Isabela, el pronóstico se veía sombrío. El silencio duró exactamente 12 días. 12 días de paz. 12 días en los que me despertaba en mi nuevo apartamento. Iba a un trabajo donde la gente realmente me agradecía por arreglar las cosas, y volvía a casa a un espacio tranquilo y seco. Estaba sentado en mi escritorio, organizando mis archivos digitales, cuando mi teléfono vibró. No eran mis padres. Era mi prima, Gina. Gina era la única parte neutral de la familia. Tenía 19 años, era inteligente y observadora. Sabía que la dinámica familiar era tóxica, pero mantenía la cabeza gacha para evitar el drama. Gina, oye Mateo, solo un aviso, es un caos por aquí. Tía Silvia se está volviendo loca. Le respondí. Mateo, ¿qué pasó? Gina, la tele dejó de funcionar. No puede ver su Bridgerton. Le está gritando al tío Arturo que la arregle. Sonreí. Sabía exactamente lo que había pasado. El token de autorización de la Smart TV había expirado. Sucede cada pocos meses por razones de seguridad. Normalmente, lo reautenticaría desde mi teléfono en unos 10 segundos. Pero ya no era el administrador. Gina, está tratando de arreglarlo ella misma. Está apretando botones en el router. Hice una mueca. Mateo, dile que no toque el router. Gina, demasiado tarde. Acaba de desenchufar la caja de las lucecitas. Ahora el wifi se ha ido por completo. Me recliné en mi silla. Desenchufar el router no era un desastre normalmente, pero mi mamá tenía la costumbre de desenchufar cosas y volver a enchufarlas en los puertos equivocados. Si conectaba la salida Ethernet a la entrada, crearía un bucle que colapsaría la red local. No respondí. Solo vi la burbuja de texto aparecer y desaparecer mientras Gina escribía. Gina, Isabela está enloqueciendo. Estaba en medio de subir un blog. Le está gritando a tu papá que está saboteando su carrera. Podía visualizarlo perfectamente. La sala de estar, usualmente un santuario a su imagen perfecta, descendiendo a un pánico de analfabetos tecnológicos. Unas horas más tarde, recibí la primera notificación de mi antigua aplicación del ISP. Había borrado mi cuenta, pero todavía tenía la aplicación instalada en mi teléfono, y aparentemente las notificaciones push estaban en caché. Alerta, estado de la red sin conexión. Habían logrado matar el internet por completo. Me fui a la cama esa noche con una extraña mezcla de culpa y satisfacción. La culpa era un reflejo, un miembro fantasma de mi antigua vida donde yo era el que arreglaba todo. Pero la satisfacción. Eso era nuevo. Era la sensación de saber que mi valor, que habían negado durante años, finalmente se estaba haciendo visible a través de su ausencia. Al día siguiente era sábado. Me imaginé a mi papá, Arturo, llamando a la línea de atención al cliente del ISP. Sabía cómo iría eso. Lo pondrían en espera durante 45 minutos. Cuando finalmente consiguiera un humano, le pedirían el PIN de la cuenta. No lo sabría. Fui yo quien estableció el PIN. Sin el PIN, no le ayudarían. Le dirían que reiniciará el router manualmente. Y ahí es donde Isabela entró en escena. Según las actualizaciones de Gina, Isabela decidió que ella era la experta en tecnología porque sabía cómo editar TikToks. Declaró que la velocidad de Internet era el problema y que necesitaba priorizar su ancho de banda. Encontró el botón de reinicio físico en la parte posterior del módem. El que necesitas un clip para presionar. El que si lo mantienes presionado durante 30 segundos, borra toda la configuración y devuelve el dispositivo a los ajustes de fábrica. Lo mantuvo presionado. A las 2 de la tarde del sábado, mi teléfono, que todavía estaba vinculado a la cuenta en la nube del termostato inteligente, sonó. Termostato desconectado. Dispositivo sin conexión. Luego otro PIN.
Cerradura inteligente desconectada. Dispositivo sin conexión. Luego otro. Cámara de seguridad de la puerta principal desconectada. Isabela había destruido la casa. Al restablecer el módem a los ajustes de fábrica, había borrado el SSID, el nombre de la red de Maya Mateo, que todos los dispositivos inteligentes estaban buscando. La casa ahora transmitía una señal genérica como Linksys-default-5G, y ninguno de los dispositivos la reconocía. Las luces inteligentes no se encendían. El termostato, que dependía de la nube para saber la temperatura exterior, se ajustó por defecto a 22 grados. La cerradura inteligente de la puerta principal, que usaban porque constantemente perdían sus llaves, ahora era solo una cerradura tonta para la que probablemente no tenían la llave física. Estaban encerrados en una casa tonta, y no tenían la capacidad intelectual para volver a encenderla. Bebí mi café en mi tranquilo apartamento a 3 horas de distancia. Me imaginé a Isabela tratando de explicar a sus 50,000 seguidores por qué no podía publicar. Me imaginé a mi papá tratando de encender manualmente las luces que habían estado automatizadas durante 3 años. Era mezquino, lo admito. Pero después de ser llamado sanguijuela, verlos ahogarse en un charco de su propia incompetencia se sentía como justicia. Pero subestimé a Isabela. No solo era incompetente, era peligrosamente segura de sí misma. Y cuando el Internet no volvió, decidió arreglar el problema del dinero en su lugar. El domingo por la mañana, la casa había estado sin conexión durante 24 horas. Mi papá, Arturo, decidió que el problema debía ser la factura. Recordaba que yo había dicho algo sobre el pago automático una vez. Supuso que la tarjeta de crédito debía haber expirado. Tenía razón, parcialmente. La tarjeta registrada para la factura de Internet había expirado la semana pasada. Normalmente la actualizaba. Esta vez no lo había hecho. Así que Arturo intentó iniciar sesión en la cuenta bancaria para obtener el nuevo número de tarjeta. Ahora, Arturo no había iniciado sesión en la banca en línea desde 2019. Se sentó en el ordenador de escritorio de la familia, que estaba conectado al punto de acceso del teléfono de Isabela, consumiendo su plan de datos, y miró la pantalla de inicio de sesión. Escribió su nombre de usuario. ¿Correcto? Escribió su contraseña. Contraseña 123. Sistema, contraseña incorrecta. Lo intentó de nuevo. Arturo 1965. Sistema, contraseña incorrecta. Lo intentó una tercera vez. Arturito 65. Sistema, cuenta bloqueada temporalmente. Por favor, inténtelo de nuevo en 15 minutos. Gina me envió un mensaje: tío Arturo se está poniendo morado. Está golpeando el teclado. No intervine. No podía. Me había eliminado como usuario autorizado. Incluso si quisiera ayudar, ya no tenía el acceso. Arturo se rindió y fue a ver la televisión, solo para recordar que la televisión no funcionaba. Salió furioso al garaje a cortar el césped, dejando el ordenador con la sesión abierta. Fue entonces cuando Isabela se sentó. Isabela necesitaba dinero. Necesitaba comprar una nueva luz de anillo y pagar un pedido urgente de ropa para un vídeo de haul. Su propia tarjeta estaba al máximo, como de costumbre, por lo que a menudo tomaba prestada la tarjeta familiar para gastos de negocio. Vio la pantalla de cuenta bloqueada. No esperó 15 minutos. ¿Hizo clic en olvidó su contraseña? Este fue el momento, el punto de inflexión. El sistema de seguridad del banco está diseñado para detectar patrones. Vio un intento de inicio de sesión desde una dirección IP reconocida, el ordenador de escritorio, pero la conexión provenía de un punto de acceso móvil. Sospechoso. Vio 3 intentos fallidos de contraseña. Y ahora una solicitud de restablecimiento de contraseña. Pidió la verificación secundaria. Ingrese el código enviado al número de teléfono que termina en 8899. Ese era mi antiguo número, el que eliminé del perfil. Isabela se dio cuenta de que el código no llegaba al teléfono de su papá. Hizo clic en no tengo acceso a este teléfono. El sistema escaló.
Responda la pregunta de seguridad 1. ¿Cuál es el apellido de soltera de su madre? Isabela lo escribió incorrectamente. Miller. Responda la pregunta de seguridad 2. ¿Cuál era el nombre de su primera mascota? Isabela hizo una pausa. Miró la pantalla. ¿Primera mascota? Escribió Príncipe, su Golden Retriever. Sistema, incorrecto. Frunció el ceño. Quizás papá se refería a su primera mascota. Escribió Buster. Sistema, incorrecto. Se frustró. Escribió Pelusa. Sistema, incorrecto. La respuesta correcta era Bigotes. Era un gato callejero que encontré cuando tenía 7 años. Lo alimenté durante 2 semanas antes de que mi mamá me hiciera deshacerme de él porque soltaba demasiado pelo. Amaba a ese gato. Era lo único en esa casa que alguna vez me quiso. Cuando configuré las preguntas de seguridad para mi papá años atrás, usé Bigotes. Él ni siquiera recordaba que el gato existía. 3 respuestas incorrectas. El algoritmo del banco tomó una decisión. Vio una tarjeta caducada, inicios de sesión fallidos, una conexión a Internet sospechosa, un administrador eliminado, yo, y preguntas de seguridad fallidas. Lo interpretó como robo de identidad. Sistema, acceso denegado. Cuenta marcada por fraude. Todos los activos congelados pendientes de revisión. El lunes por la mañana trajo el colapso. Mi mamá fue a su cita semanal en el spa. Le entregó a la recepcionista la tarjeta de débito conjunta. Rechazada. Se rió nerviosamente. Inténtelo de nuevo. Debe ser el chip. Rechazada. Contacte al emisor. Probó la tarjeta de crédito. Rechazada. Tuvo que llamar a mi papá para que viniera a pagar en efectivo. Pero mi papá estaba en la gasolinera tratando de llenar su camioneta. Su tarjeta también fue rechazada. Llamaron al banco. Los pusieron en espera para el departamento de fraude. Cuando finalmente lograron comunicarse, el agente pidió verificación. Veo múltiples intentos sospechosos de acceder a la cuenta, dijo el agente. Hemos bloqueado todas las cuentas conectadas, incluyendo ahorros y cheques, para su protección. Para desbloquear esto, necesitamos hablar con el administrador secundario listado en el historial de la cuenta para verificación verbal. Yo soy el dueño. Gritó mi papá. Señor, el perfil digital fue gestionado por un tal Mateo. ¿Está disponible? No. Gritó mi papá. Se ha ido. Quiero acceder a mi dinero. Entiendo, señor. Pero debido a la reciente eliminación del administrador y los subsiguientes protocolos de seguridad fallidos, necesita visitar una sucursal en persona con 2 formas de identificación y una factura de servicios que pruebe su dirección. Bien, dijo mi papá. Iré a la sucursal. Y señor, añadió el agente, ya que no puede iniciar sesión para descargar una factura de servicios, ¿tiene una copia en papel? No la tenía. Había optado por no recibir papel 5 años atrás porque le dije que era mejor para el medio ambiente. Estaban atrapados en un bucle. Sin internet para obtener la factura. Sin factura para desbloquear el banco. Sin banco para pagar el internet. Y la única persona que tenía las llaves digitales era la persona que echaron a la lluvia. Estaba en una reunión con el equipo de DevOps cuando mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. Estaba boca abajo, pero el zumbido era persistente. Lo miré. Papá, 10 llamadas perdidas. Lo ignoré. 5 minutos después. Mamá, 5 llamadas perdidas. 10 minutos después. Isabela, 3 llamadas perdidas. Mi colega Sara me miró. ¿Día popular hoy? Sonreí, una sonrisa tensa y controlada. Solo spam. No respondí. Fui a almorzar. Pedí el plato de sushi caro, $30. Lo pagué con mi tarjeta de débito, que funcionó perfectamente porque mi cuenta bancaria estaba separada, segura y totalmente bajo mi control.
Mientras comía mi rollo de atún picante, miré las llamadas perdidas. Estaban entrando en pánico. Podía sentirlo irradiando a través de la pantalla. Durante años, saltaba cuando llamaban. Mateo, la impresora está atascada. Mateo, ¿cómo adjunto un PDF? Mateo, arréglalo. No hoy. Hoy estaba comiendo sushi. Los dejé macerar durante 4 horas. Quería que realmente sintieran el peso de su impotencia. Quería que se dieran cuenta de que la sanguijuela era en realidad el sistema de soporte vital. A las 5 de la tarde, finalmente escuché los mensajes de voz. El primero era de mi papá. Sonaba enojado. Mateo, contesta el teléfono. El banco está bloqueado. ¿Qué hiciste? ¿Nos hackeaste? Si no me devuelves la llamada en 5 minutos, llamaré a la policía. Me reía a carcajadas en mi apartamento vacío. ¿La policía? Hola, oficial. Mi hijo se mudó y ahora olvidé mi contraseña. Buena suerte con eso. El segundo mensaje de voz fue 1 hora después. Era mi mamá. Sonaba estresada. Mateo, por favor. No podemos comprar comida. Las tarjetas no funcionan. Isabela necesita pagarle a un fotógrafo para una sesión mañana y sus fondos están vinculados a nuestra cuenta. Solo devuélvenos la llamada. El tercer mensaje de voz era de Isabela. Mateo, deja de ser un idiota. Esto no es divertido. Nos sabotaste. Arréglalo. Me senté en mi sofá y vi caer la lluvia fuera de mi ventana. Era una lluvia suave, no como la tormenta que empapó mis servidores. Luego llegó un mensaje de texto de mi papá. Papá, Mateo, por favor, hablamos en serio. No tenemos acceso a nada. Estamos bloqueados de todo. Necesitamos el código de administrador. Necesitamos que verifiques. Este era el momento. El momento de la ventaja. Pensé en los nombres que me llamaron. Sanguijuela, parásito, fracasado. Pensé en mi servidor tirado en el barro. Escribí mi respuesta lentamente, saboreando cada letra. No ofrecí ayuda. No expliqué la razón técnica por la que estaban bloqueados. Simplemente les puse un espejo frente a su comportamiento. Mateo, me echaron, la sanguijuela, porque Isabela necesitaba espacio para su estudio. Dejaron claro que yo era una carga. Así que me eliminé de su carga. Si el sistema está roto, pídanle a su hija favorita que lo arregle. Ella es la inteligente, ¿verdad? Pulsé enviar. Luego apagué mi teléfono. Me serví una copa de vino. No bebía vino a menudo, pero esta noche se sentía como una celebración. Me imaginé la escena en la sala de estar cuando leyeran ese texto. La comprensión de que su niña dorada era inútil y el fracasado tenía todas las cartas. Dormí como un bebé. 2 días después, el miércoles, salí de mi edificio de oficinas a las 5:30 de la tarde. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento. Vi un coche. Reconocí la camioneta de mi papá. Estaban estacionados ilegalmente en la zona de bomberos. Mi papá estaba apoyado en el capó, pareciendo 10 años mayor que la última vez que lo vi. Mi mamá estaba sentada en el asiento del pasajero, pálida. Habían conducido 3 horas. Gina debió haberse quebrado y darles la dirección de mi trabajo. Me detuve. Consideré dar la vuelta y volver a entrar, llamar a seguridad, pero decidí enfrentarlos. Me acerqué a la camioneta. Hola, Arturo. ¿Silvia? Mi papá se enderezó. Mateo, tenemos que hablar. Miré mi reloj. Tengo planes. Mira, hijo, comenzó, tratando de usar esa voz autoritaria de padre, pero se le quebró. Esto ha durado demasiado. Ya dejaste claro tu punto. Ahora danos la contraseña. No es una contraseña, papá, dije con calma. La cuenta está marcada por fraude. Necesitan un administrador secundario para verificar la identidad con el departamento de fraude del banco.
Se tarda unas 2 horas en el teléfono. Entonces súbete a la camioneta, dijo. Lo haremos ahora. Me reí. No. ¿Cómo que no? Espetó mi mamá desde la ventana. Somos tus padres. Y yo era su hijo cuando arrojaron mi sustento a una tormenta eléctrica, dije, mi voz bajando una octava. Me costaron $3,000 en equipo. Me humillaron. Me llamaron sanguijuela. Estábamos enojados. Gritó mi papá. Nos provocaste. Existí. Grité de vuelta, sobresaltándolo. Los provoqué por existir en un espacio que querían para ella. Señalé al asiento trasero donde Isabela se escondía, usando gafas de sol y una sudadera con capucha. No lo voy a arreglar gratis, dije. Ya no soy el técnico de la familia. Soy un profesional. Mi tarifa es de $200 por hora. Más gastos. Mi papá me miró, con la boca abierta. ¿Quieres cobrarnos por ayudar a tu familia? Quiero un reembolso, corregí. Destruyeron mi servidor. Son $3,000. Destruyeron mis discos duros. $500. Y la tarifa de consulta para arreglar el desastre que creó Isabela, llamémoslo $500 fijos. $4,000 en total. Estás tratando de extorsionarnos. Chilló mi mamá. No, dije. Estoy ofreciendo un servicio. Pueden decir que no. Pueden ir a la sucursal del banco, esperar el papeleo, conseguir que les envíen una factura de servicios en papel, lo que tarda 5 días, y tratar de arreglarlo ustedes mismos. Mientras tanto, sus cargos por mora en la hipoteca se acumularán. Se miraron el uno al otro. Sabían que tenía razón. Se estaban ahogando, y yo era el único bote. Bien, escupió mi papá. Bien, te pagaremos una vez que la cuenta esté desbloqueada. No, dije. Lo quiero por escrito y quiero la transferencia inmediatamente después del desbloqueo. Saqué un cuaderno de mi bolso y un bolígrafo. Escribí un contrato simple. Yo, Arturo apellido, acepto pagar a Mateo apellido la suma de $4,000 por servicios de consultoría de ti y restitución por daños a la propiedad. Pago debido inmediatamente después de la restauración del acceso a la cuenta. Se lo extendí. Fírmalo. Mi papá miró el papel, luego a mí. Vio algo en mis ojos que no había visto antes. Ya no estaba mirando a su hijo. Estaba mirando a un hombre al que no podía intimidar. Lo firmó. No fuimos a cenar. Nos sentamos en su camioneta en el estacionamiento. Puse mi teléfono en altavoz y llamé a la línea prioritaria de fraude del banco, un número que conocía porque trabajaba en la industria. Navegué por los menús. Verifiqué mi antigua identidad. Cuando el agente respondió, dije las palabras mágicas. Hola, soy Mateo, el administrador secundario. Mis padres ancianos desafortunadamente se confundieron con la tecnología y activaron el bloqueo. Estoy con ellos ahora. Puedo verificar el historial de la cuenta. Mi papá se erizó ante padres ancianos y confundidos, pero se mantuvo en silencio. Pasé 45 minutos respondiendo preguntas. Verifiqué transacciones de hace 3 años. Verifiqué la cantidad exacta del último depósito. De acuerdo, dijo el agente. El bloqueo ha sido levantado. Deberían tener acceso ahora. Mi papá abrió inmediatamente la aplicación del banco en su teléfono. Cargó. Suspiró, un sonido de puro alivio. De acuerdo, dije. Transfiere el dinero ahora. Dudó. Mateo. ¿Ahora, Arturo? O los llamo de vuelta y les digo que sospecho de coacción. Refunfuñó y tocó la pantalla. $4,000 enviados a mi cuenta. Vi la notificación en mi teléfono. Pago recibido. Abrí la puerta del coche. ¿Hecho? Espera, dijo mi mamá. ¿Y el internet? ¿Las luces inteligentes? La miré.
Eso no era parte del trato. Pero ¿saben qué? Como me siento generoso. Me incliné y miré a Isabela en el asiento trasero. El internet está roto porque reiniciaste el módem. Necesitas reconfigurar los ajustes PoE. Búscalo en Google. Me volví hacia mi papá. Y papá, me eliminé como administrador secundario permanentemente durante esa llamada. Añadí el correo electrónico de Isabela. ¿Qué? Chilló Isabela. Ella es la administradora ahora, dije, sonriendo. Es la niña dorada. Déjenla brillar. Buena suerte, chicos. Cerré la puerta de golpe y volví a mi coche. No miré hacia atrás. Desearía poder decir que ese fue el final, pero el karma tiene una forma de ser minucioso. Pasaron 6 meses. Fui ascendido a líder de equipo en Nexus. Tenía una novia, una mujer inteligente y divertida llamada Clara, a quien realmente le parecía genial mi rack de servidores. Entonces recibí un correo electrónico de Gina. Asunto, Dios mío. ¿El fisco? La llamé inmediatamente. ¿Qué pasó? Gina, ¿sabes cómo solías hacer los impuestos del tío Arturo en TurboTax? Sí. Bueno, Isabela intentó hacerlos este año para ahorrar dinero en un contador. ¿Usó alguna herramienta gratuita en línea? Cerré los ojos. Oh, no. Gina marcó la casilla que dice de exento de retención federal en sus ingresos de pensión porque pensó que significaba jubilado. Y trató de deducir todo su guardarropa como un gasto de negocio para el negocio familiar. Empecé a reír. No pude evitarlo. Gina, el fisco lo marcó. Auditaron los últimos 3 años. Aparentemente, sin ti allí para organizar los recibos, Arturo no pudo probar la mitad de sus deducciones. Deben $40,000 en impuestos atrasados y multas. 40.000. Esa era la cantidad exacta que tenían en sus ahorros para la jubilación. Gina. Tienen que vender la casa. Mateo, se están mudando a un condominio. Isabela se fue porque el condominio es demasiado pequeño para sus vibras. Está durmiendo en sofás de amigos. Colgué el teléfono. Fui a mi ventana. La ciudad se veía hermosa. Habían perdido la casa. La casa donde yo era un fantasma. La casa donde arrojaron mi vida al césped mojado. Sentí una punzada de tristeza, pero era distante. No era mi desastre. Me había ofrecido a ser el escudo, y ellos tiraron el escudo. Ahora las flechas les estaban dando a ellos. Visité el viejo vecindario una última vez un mes después, solo para pasar en coche. Había un letrero de "Se vende" en el césped. La hierba estaba crecida. El porche donde murió mi servidor, parecía pequeño y destartalado. Vi la camioneta de mi papá en la entrada. Estaba cargando una caja en la parte trasera. Parecía cansado, derrotado. Reduje la velocidad, pero no me detuve. Me pregunté si recordaba el día en que me llamó Sanguijuela. Me pregunté si se daba cuenta de que la sanguijuela era lo único que mantenía fluyendo su sangre financiera. Probablemente no. La gente así rara vez aprende. Probablemente culparon al gobierno, o al banco, o incluso a mí por abandonarlos. Pero no importaba lo que pensaran. Conduje de vuelta a la ciudad, a mi apartamento. Entré. Mi servidor zumbaba, uno nuevo, más grande y mejor que el anterior. Mi novia estaba preparando la cena. Hola, dijo. ¿Cómo estuvo el viaje? Estuvo bien, dije, besándola. Solo me alegro de estar en casa. Y lo decía en serio. Las sanguijuelas no construyen vidas. La gente sí. Y yo construí una bastante buena una vez que eliminé a los verdaderos parásitos.